¿Alguna vez has sentido que una frase susurrada en medio de la multitud cambia el rumbo de tus decisiones sin que te des cuenta? Imagina que mientras todos conversan, una sola palabra se cuela en tu mente y reescribe tu percepción de la realidad. Esa es la esencia del poder que hoy revelaremos, la influencia invisible que los más astutos utilizan para dominar la voluntad ajena. Soy el mentor en las sombras, aquel que ha escudriñado los recovecos de la psicología social y ha destilado sus hallazgos en técnicas que operan directamente en el subconsciente. No es ficción, es ciencia respaldada por estudios de Cialdini y Kahneman, donde la razón y la emoción colisionan para crear la verdadera dominancia. En los próximos minutos desentrañarás las 5 leyes que constituyen el código secreto de la manipulación silenciosa y aprenderás a aplicarlas sin que nadie sospeche. Primero comprendamos la arquitectura invisible que sostiene toda influencia. Cada acción humana está guiada por patrones de pensamiento que a simple vista parecen espontáneos, pero en realidad obedecen a gatillos emocionales precargados y a la necesidad de coherencia interna. Cuando logramos activar esos gatillos, el objetivo experimenta una disonancia cognitiva que lo impulsa a buscar la solución que nosotros le ofrecemos, sin percibir la mano que lo dirige. La primera ley, la que constituye la base de todo manipulador hábil, es el reflejo espejado. La técnica consiste en imitar sutilmente la postura, el tono y el ritmo del interlocutor, creando una sensación de familiaridad que el cerebro interpreta como señal de seguridad. El mecanismo psicológico subyacente es la empatía automática. Nuestro cerebro está programado para buscar patrones de similitud y al encontrarlos, reduce la percepción de amenaza. Un ejemplo práctico. En una entrevista de trabajo, si repites ligeramente la forma en que el entrevistador inclina la cabeza y su velocidad al hablar, él, sin saberlo, te percibirá como uno de los suyos, facilitando la aceptación de tus propuestas. Pero dominar el espejo es solo la base. Hay un nivel más profundo que debes conocer. La segunda ley, la pregunta trampa, se apoya en el efecto de la pregunta cerrada. Al formular una pregunta que contiene una premisa implícita, obligas a la mente a crear una respuesta alineada con esa premisa. Pregunta algo como: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente libre? Y el interlocutor evocará la sensación de libertad, preparándose psicológicamente para aceptar la propuesta que sigue, la cual promete esa misma libertad. CTA medio. ¿Qué piensas tú de estas técnicas? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu perspectiva. La tercera ley, la disonancia controlada, explota la necesidad de coherencia. Cuando las creencias de una persona chocan con una acción sugerida, el cerebro experimenta malestar y busca resolverlo. Ofrecer una pequeña concesión, como un descuento del 5%, genera una sensación de obligación que impulsa a la persona a corresponder con una acción mayor, como una compra más costosa. Así, sembramos duda y la transformamos en obediencia. La cuarta ley, el gatillo emocional oculto, se basa en el condicionamiento clásico. Al asociar una emoción fuerte, como el miedo o el deseo, con un estímulo neutro, logramos que la mera presencia de ese estímulo desencadene la respuesta emocional deseada. Por ejemplo, al presentar una canción melancólica cada vez que se menciona una oferta limitada, el oyente empezará a sentir urgencia cada vez que escuche esa melodía, sin saber por qué. Cada una de estas leyes se entrelaza como los hilos de una telaraña invisible, y el verdadero maestro sabe cuándo y cómo tirar de cada hilo para que el objetivo actúe sin percibir la manipulación. CTA final. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue será aún más impactante. Ahora, adentrémonos en la quinta y última ley, la que muchos consideran la más peligrosa porque actúa directamente sobre la narrativa interna del objetivo. La llamaremos la reescritura de la historia. Su mecanismo subyacente es el llamado efecto de la memoria reconstructiva. El cerebro no almacena los hechos como una cámara de alta fidelidad, sino que los reconstruye cada vez que los recuerda, insertando detalles que le resultan coherentes con la actualidad emocional. Al introducir un relato alternativo, sutil y repetidamente, puedes moldear la percepción del pasado y, con ello, influir en la toma de decisiones presente. Imagina que deseas que un cliente perciba que ya ha experimentado una mejora significativa con tu producto.
aunque todavía no la haya aprobado. Lo que haces es narrar, en conversaciones casuales, anécdotas de terceros que describen cómo algunos usuarios notaron una transformación notable en los primeros días. Cada mención refuerza la idea de que esa mejora es una expectativa razonable, y el cerebro, al buscar coherencia, comienza a proyectar esa mejora como una experiencia previa. Con el tiempo, el objetivo sentirá que la mejora ya forma parte de su historia personal, y sin percibir la manipulación, se moverá a consolidarla con una compra definitiva. Este proceso no se limita a productos, se extiende a relaciones, a negociaciones, a cualquier escenario donde el control de la narrativa determine el desenlace. La clave está en la dosificación de la información. Demasiada de golpe genera sospecha, mientras que una exposición gradual permite que el relato se asiente como una verdad latente. Un método práctico consiste en entrelazar la historia alternativa con hechos verificables, de modo que el cerebro no perciba la disonancia entre lo real y lo sugerido. Por ejemplo, puedes citar una estadística real sobre la satisfacción del cliente y, a continuación, añadir una historia ficticia que ilustre ese número. El objetivo no detecta la ficción, solo percibe la consistencia entre datos y ejemplos, y su mente rellena los vacíos con la historia que le has ofrecido. Al dominar la reescritura de la historia, se abre la puerta a una forma de influencia que trasciende la mera persuasión y se adentra en la construcción de la propia realidad del otro. Es aquí donde el verdadero poder de la influencia invisible se manifiesta. No solo decides qué hacer, sino que decides cómo el otro se recuerda a sí mismo. Esa es la esencia de la dominación psicológica, la que los grandes estrategas han utilizado a lo largo de la historia para moldear imperios y revoluciones. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para ti que buscas aplicar estas leyes en tu vida cotidiana? Primero, reconoce que la ética de la manipulación es un terreno resbaladizo. No pretendas usar estas técnicas para dañar, para extorsionar o para socavar la autonomía de los demás. El verdadero maestro de la influencia invisible actúa como un arquitecto de posibilidades, ofreciendo opciones que benefician a ambas partes, aunque siempre manteniendo la ventaja estratégica. La diferencia entre un manipulador destructivo y un negociador hábil radica en la intención. La primera busca el beneficio unilateral, la segunda crea un escenario donde el otro también gana, aunque sin percibir que ha sido guiado. En segundo lugar, practica la observación silenciosa. Antes de aplicar cualquier ley, debes identificar los patrones de comportamiento, los gatillos emocionales y los valores subyacentes de tu objetivo. Esa fase de reconocimiento es fundamental, porque la precisión de la intervención depende de cuán bien hayas mapeado el terreno interno del otro. Observa su lenguaje corporal, su tono de voz, las palabras que repite con frecuencia. Cada detalle es una pista que revela los anclajes mentales que puedes activar o desactivar. Por ejemplo, si notas que una persona utiliza con frecuencia la palabra seguridad al describir sus decisiones, sabes que el sentido de protección es un punto vulnerable que puedes explotar mediante la ley del reflejo espejado, alineando tu postura y tu discurso con ese concepto. Una vez que hayas recopilado esa información, procede a diseñar la secuencia de intervención. La mayoría de los expertos recomiendan iniciar con la ley del reflejo espejado, porque crea una atmósfera de confianza inmediata. Luego, introduce la pregunta trampa para dirigir la atención hacia el objetivo deseado, sin que el interlocutor perciba la dirección. A continuación, aplica la disonancia controlada, ofreciendo una pequeña concesión que genere la sensación de obligación. Después, activa el gatillo emocional oculto, insertando estímulos que evocan la respuesta afectiva que buscas. Finalmente, usa la reescritura de la historia para consolidar la decisión y sellar la influencia en la memoria del objetivo. Cada paso se apoya en el anterior, formando una cadena de causa y efecto que, cuando se ejecuta con precisión, deja al objetivo convencido de que la decisión fue suya. Es crucial también entrenar la paciencia. La influencia invisible no es un truco de un minuto, es un proceso que se desarrolla a lo largo de interacciones, a veces durante semanas o meses. La resistencia consciente del objetivo se disipa cuando las intervenciones se presentan como coincidencias naturales,
como si el flujo de la conversación siguiera su propio curso. Por eso la práctica constante de la sutileza es indispensable. Puedes comenzar con ejercicios simples como reflejar el ritmo de respiración de alguien durante una charla breve, o formular preguntas abiertas que guíen la conversación hacia un tema específico sin forzar el discurso. Con el tiempo esas habilidades se convierten en hábitos automáticos, y tu capacidad para manipular sin ser detectado se vuelve tan natural como respirar. Ahora bien, llegados a este punto, es posible que te preguntes si existen límites a la aplicación de estas leyes. La respuesta es sí, y la respuesta está en la propia naturaleza del objetivo. Algunas personas poseen una resistencia psicológica muy alta, ya sea por su entrenamiento en técnicas de negociación, por una alta autoestima o por experiencias previas de manipulación. En esos casos, intentar forzar la influencia puede generar una reacción de rechazo que no solo destruye la relación, sino que también revela tu intención manipuladora. Por eso, antes de lanzarte a la aplicación, evalúa siempre el nivel de apertura del objetivo. Si detectas una barrera significativa, es prudente retroceder y buscar otro enfoque, quizás centrado en la construcción de una alianza genuina antes de intentar cualquier técnica de influencia. Otro aspecto que no debemos pasar por alto es la autoconsciencia del manipulador. Cada vez que utilizas estas leyes, estás también ingresando a un territorio donde tu propia moralidad puede verse comprometida. Es fácil justificar la manipulación bajo la premisa de «el fin justifica los medios», pero la verdadera maestría radica en reconocer cuándo el uso de la influencia se vuelve excesivo o contraproducente. Lleva un registro interno de tus acciones, reflexiona después de cada interacción y pregúntate si el resultado benefició a ambas partes o si solo sirvió a tus intereses egoístas. Esa autoevaluación constante es el faro que te evitará caer en la oscuridad ética que consume a tantos que se aventuran sin brújula moral. En la práctica, muchos líderes exitosos aplican estas leyes sin siquiera ser conscientes de ello. Los políticos que cultivan la imagen de cercanía mediante el espejo emocional, los vendedores que formulan preguntas que llevan al cliente a imaginar una vida mejor con su producto, los directores que crean pequeños compromisos para generar grandes lealtades, los publicistas que asocian jingles con sensaciones de urgencia y, por último, los narradores que reescriben la historia de una marca para que el consumidor sienta que siempre ha sido parte de ella. Todos ellos operan en el mismo plano de la influencia invisible. La diferencia está en su nivel de sofisticación y en la discreción con la que manejan el poder que poseen. Si has llegado hasta aquí, es probable que ya estés visualizando cómo estas técnicas pueden transformar tus interacciones diarias. Imagina entrar a una reunión y sin decir una palabra, ya haber creado una atmósfera de confianza mediante el reflejo. Imagina formular una pregunta que haga que tu interlocutor revele sus verdaderas motivaciones sin siquiera darse cuenta. Imagina ofrecer una pequeña ventaja que desencadene una cadena de compromiso que concluya en una decisión favorable para ti. Imagina, al final, que el objetivo recuerde la conversación como si ya hubiera tomado la decisión por su propia voluntad, cuando en realidad cada paso fue guiado por tu mano experta. Esa es la promesa de la influencia invisible, el control sin resistencia, la persuasión sin sospecha. Antes de cerrar, quiero dejarte una reflexión final que encierra la esencia de todo lo que hemos discutido. El poder de la mente humana radica en su capacidad para crear realidades a partir de narrativas internas. Cuando aprendes a escribir esas narrativas sin que el otro lo note, adquieres la llave que abre cualquier puerta. Pero con gran poder viene una responsabilidad aún mayor. Usa estas herramientas con sabiduría, con la intención de crear situaciones donde todos ganen, y evita caer en la tentación de la dominación sin límites. Recuerda que la verdadera maestría no se mide por cuántas personas controlas, sino por cuántas personas elevas a través de tu influencia. Si este viaje a los recovecos de la mente te ha despertado curiosidad, te invito a que compartas tus experiencias en los comentarios. ¿Has notado alguna vez que una conversación te llevó a tomar una decisión sin que te dieras cuenta? ¿Qué técnicas crees que podrían ser más útiles en tu entorno? Tu participación enriquece la comunidad y nos permite seguir explorando estos secretos juntos. No olvides darle al pulgar arriba si consideras que la información te ha sido útil
y suscríbete para no perderte los próximos episodios donde desglosaremos casos reales de manipulación estratégica y te ofreceré más herramientas para convertirte en un verdadero arquitecto de percepciones. La sombra está esperando, y el momento de actuar es ahora.